Los muelles de Mazatlán son parte de una gran historia. La más antigua fue la bahía de San Félix, hoy Playa Norte, que fue marcada como área de abrigo, para embarcaciones desde tiempos de las primeras exploraciones españolas, por lo menos desde 1602, cuando Sebastián el Vizcaíno lo dejó plasmado en su crónica de viajes por esta zona. Por esa razón, al área de los pescadores en la Playa Norte, se le conoce como Puerto Viejo. Luego en 1828, cambiaron el área de atraque de buques hacia la Playa Sur, y construyeron un muelle de madera al pie del Cerro de la Cruz. Igual que en el Puerto Viejo, la carga y descarga de las embarcaciones se hacía por medio de lanchones, debido a que no había la profundidad suficiente para que los buques atracaran directamente en el muelle. Finalmente, desde 1951, tenemos los muelles instalados en el área conocida antiguamente como el Estero del Astillero. Las bahías de Mazatlán, desde antes de que se poblara esta costa, fueron consideradas y utilizadas por los exploradores españoles del Pacífico, y por los piratas que asolaron este mar, como puerto seguro donde reparar naves y reponer fuerzas. La población porteña nació y creció al amparo del tráfico marítimo, que legal o ilícitamente aprovechaba estas playas, para embarcar las riquezas extraídas de los centros mineros cercanos, y para llegar a esas poblaciones, bienes y equipos indispensables. El desarrollo de la ciudad hasta la fecha, se ha sostenido fundamentalmente en las diversas modalidades del tráfico marítimo, comercial, pesquero y turístico. Apenas hacia la segunda década del siglo XIX, el gobernador intendente de las provincias de Sonora y Sinaloa, Alejo García Conde, remitió un informe a don Bernardo Bonavia, en el que le señalaba que para la habilitación del puerto de Mazatlán, se tomaran las mismas providencias que establecía para el de Guaymas, que consistían en guarnecerlo con unos 40 hombres, al mando de un capitán, construir muelle, un cuartel, una batería con piezas de regular calibre, y edificar una capilla. Así lo escribió Antonio Nakayama en su libro, Mazatlán, Parva Crónica de un puerto. El alige, que antes se hacía por medio de lanchones hasta la playa, pudo realizarse desde un rústico y provisional muelle, según asentó Héctor R. Olea, en los asentamientos humanos en Sinaloa. Por Puerto Viejo o de San Félix, en un muelle provisional, comenzaron a descargar algunos buques de cabotaje, mercancías destinadas a los comerciantes de San Sebastián, y el Real del Rosario. La apertura de Mazatlán al comercio exterior en 1821. Antes de la formalización de la independencia, aprobada por las Cortes de Cádiz, y luego la confirmación de ese decreto por el gobierno de la nación ya independiente, el 6 de febrero de 1822, generó condiciones para prever un crecimiento importante del tráfico mercantil en el embarcadero local. Con ese incremento, se hicieron evidentes las deficiencias operativas del alige en el Puerto Viejo. Así que para 1828, el empresario Vicente Ortigosa, con negocios en San Sebastián Concordia, apoyado por la Casa Comercial Fletes de El Rosario, argumentó ante las autoridades, que no había comodidad alguna, para la carga y descarga de las embarcaciones en este puerto, y obtuvo el cambio del fondeadero a la Bahía Sur, según señala Santiago Calderón en sus apuntes estadísticos de 1874. Al parecer fue hacia 1846, cuando se inició la construcción de un muelle de piedra, al pie del Cerro de la Cruz, y frente a la aduana marítima, cuyo primer edificio fue construido hacia 1837, según el texto de Adolfo O'Ryan, titulado, Historia de Mazatlán, incluido en la revista Sinaloa Ilustrado de 1898. Ya para entonces, era una anécdota sin importancia, la denominación de Puerto de Ortigosa que oficialmente se quiso imponer a Mazatlán. A partir de entonces, los bultos de mercaderías y los pasajeros eran transportados en lanchones de los barcos,
surtidos entre las islas del Crestón y de Chivos, al muelle y viceversa. El muelle en la playa sur fue varias veces reconstruido. Muy probablemente, por los daños debidos a ciclones y turbonadas, por lo menos en 1837, 1851, 1870 y 1927, se tuvo que reconstruir esa plataforma de desembarco. En 1861, Francisco Bonet, además de la remodelación del edificio de la aduana, realizó la reparación del muelle, y la instalación en él, de un pescante para la descarga de los buques. La puesta en operación de esa primera grúa en el servicio portuario, fue tan celebrada como polémica, debido a la cláusula del contrato por ambas obras, que Bonet reclamaba a su favor, según la cual, él podía cobrar una determinada cantidad por cada bulto que pasara por el muelle mazatleco, según asegura Osescole, en su diccionario biográfico e histórico de Mazatlán. En esas condiciones portuarias, hacia la mitad del siglo XIX, el movimiento de entrada y salida de barcos era muy denso. Banderas chilenas, americanas, francesas y de otros países, se mecían en la bahía con el soplo de la brisa. El muelle se había construido de piedra, y junto a él, se levantaba un amplio almacén para la aduana, asentó Nakayama. Apenas si se daban abasto las 20 carretas disponibles entonces, para los acarreos del muelle a los almacenes. Luego, el comercio exterior por Mazatlán entró en crisis, tal y como lo dejó establecido Santiago Calderón, en sus apuntes estadísticos de 1874. Todavía a principios de la década de los 70 de aquel siglo, Henry Edwards, en la crónica de su visita a nuestra ciudad, relata con admiración, el enorme esfuerzo humano que desplegaban las cuadrillas de alijadores, para trasladar los bultos en el muelle mazatleco. Antonio Lerma Garay en su libro, Mazatlán decimonónico, detalla que en 1875, el gobierno inició la construcción de un nuevo muelle frente al edificio de la aduana. Sin embargo, debido a la carencia de recursos, el proceso de construcción fue lento y a menudo interrumpido. El ingeniero estadounidense Benjamin Franklin Appleby, se atribuye ser su constructor. Por otro lado consta en actas de Cabildo, que el 5 de mayo de 1877, se inició el servicio del tranvía tirado por mulas, que iba del muelle al astillero por la calle Arsenal, la del Oro, y la del Recreo, hasta la del astillero, para el transporte de pasajeros y carga. 11 años después, con la aportación de la Cámara de Comercio de Mazatlán, se reconstruyó el cobertizo, para almacenar los bultos descargados o por cargar, para sustituir al que se había levantado en 1846. Con esta obra se complementó el servicio portuario local decimonónico. Para finales del siglo XIX, la construcción de muelles modernos en la zona del estero del astillero, entre la Puntilla y el Puente Juárez, se volvió prácticamente una obsesión para los mazatlecos. En 1896 estuvieron listos los proyectos ejecutivos, para proceder a la realización de las obras, pero nunca arrancaron. En 1911, luego del triunfo de la Revolución Maderista, durante la visita del entonces vicepresidente José María Pino Suárez a Mazatlán, para inaugurar el tramo del ferrocarril de aquí a Tepic, se volvió a plantear la alternativa de levantar una zona portuaria en el estero del astillero. Incluso, hubo una visita especial de Pino Suárez al área, para conocer in situ el proyecto. Muy probablemente, quien se esforzó por hacer realidad esa propuesta, fue el sinaloense y por años vecino del puerto, ingeniero Manuel Bonilla, secretario de Comunicaciones de aquel efímero gobierno maderista. La caída de Madero y Pino Suárez, dejó para mejor oportunidad, la ilusión de tener instalaciones portuarias modernas. Con el ascenso al poder federal del grupo de revolucionarios de origen sonorense, de nuevo se abrió la expectativa para esa infraestructura portuaria de Mazatlán. Durante el gobierno del general Obregón,
se retomó la iniciativa diseñada en 1896. Se realizaron nuevos estudios y se arrancaron las primeras obras. Sin embargo, la inestabilidad política que se vivió en la región por esos años, impidió que los trabajos fueran más allá de los primeros pasos. Si acaso, solo se consiguió la construcción del área para el atraque de embarcaciones, pero solo podía usarse por aquellas de poco calado. Finalmente, tras intensas gestiones con el gobierno de Miguel Alemán, las obras del puerto cobraron forma, y entre las acciones iniciales, se trazó y se puso en marcha, la construcción de la escollera Crestón Azada, que unió esas islas, con el Cerro del Vigía, impidiendo el paso de las corrientes hacia la dársena, frente a lo que serían los nuevos muelles. Fue hasta 1951, cuando finalmente Mazatlán, tuvo una nueva zona de atraque para buques de gran calado. Formalmente, los muelles fueron inaugurados por el presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, el 22 de julio de 1951. Al buque español Rita García, le corresponden los honores oficiales, de haber sido el primero en atracar con los muelles ya inaugurados. Sin embargo, de acuerdo con documentos conservados en el Archivo Histórico Municipal, la embarcación de nombre, Eolo, de 7.700 toneladas, al mando del capitán Jesús Robledo Barreiro, fue la primera en hacer uso de los nuevos muelles, solo que su arribo fue anterior al acto inaugural. El 27 de junio de 1951, según informe del entonces presidente municipal, señor Amado Guzmán, dirigido al ingeniero Alberto J. Paulin, con la llegada del Eolo, se probó a plenitud el nuevo muelle. El 22 de julio de 1951, se realizó la inauguración de las obras del puerto, que se habían iniciado 25 años atrás, y cuyos primeros proyectos se habían diseñado en 1896. Junto con la conclusión de las áreas de atraque al muelle fiscal número 1, fue terminada la amplia calle que conectaba la puerta principal de esa nueva área portuaria, con la aduana marítima.